¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a la sesión del día de hoy, que es la clase número 30 de nuestra serie de eh, clases sobre el sistema acusatorio. Hoy que es viernes 31 de julio del año de la pandemia del 2020. Eh, Vamos a platicar hoy dos cuestiones eh, que tienen que ver, una, obviamente el seguimiento de nuestras clases en el orden que lo hemos venido realizando, derechos del imputado, estamos analizando el artículo 20, apartado B, fracción segunda, eh, pero antes de ello, quiero compartirles, porque es propicio de nuestro tema, de lo que hemos estado estudiando, sobre una propuesta de reformas. Bueno, no es una propuesta de reformas, es sencilla, una reforma que acaba de aprobar el Senado de la República Mexicana con relación al tema de la prisión preventiva oficiosa. Y bueno, pues por tratarse de cuestiones que se dan dentro del proceso legislativo, pero que además corren en paralelo a estas sesiones que estamos teniendo, considero conveniente platicarlo porque no solo tiene que ver con nuestra materia en sí, sino porque también está relacionado con algunos puntos que compartí con ustedes en algunas sesiones previas de esta serie del sistema acusatorio. Entonces, pues vamos a comenzar. Y vamos a dividir la sesión de hoy en estos dos ejes. Primero les platico sobre esta reforma y después ya retomamos la continuación de nuestro temario. Bien, ¿recuerdan ustedes que hace algunas clases platicamos sobre la paradoja de la prisión preventiva oficiosa? ¿Recuerdan ustedes que señalamos que la constitución política de los Estados Unidos mexicanos había sido reformada en algún momento? Aquí les voy a poner las láminas que utilicé en aquella ocasión para platicar de este caso y para que les sirvan de refresco de memoria, ¿no? Apoyo de memoria. Vamos a ello. Y me permití nombrar a estas sesiones como la paradoja de la prisión preventiva oficiosa, a virtud de que el texto original contenía nada más esos ejes temáticos de delitos que merecían prisión preventiva oficiosa, pero posteriormente vino una reforma el viernes 12 de abril del año 2019, donde en el texto constitucional se adicionaron los delitos que ustedes pueden ver en su pantalla, 10 delitos más, ¿ok? Pero sucedió que esa reforma, eh, en sus artículos transitorios, estableció un plazo para que el Congreso adicionara el Código Nacional de Procedimientos Penales para que se regularan estas figuras delictivas, lo cual no ocurrió, porque al Poder Legislativo se le olvidó, se le pasó esta situación. Y entonces, el tema de la paradoja viene precisamente a, déjeme aquí callar a alguien que está con su micrófono saboteando la reunión. Eh, entonces, cuando se, o sea, se advierte esta omisión legislativa de haber regulado esta situación, la pregunta que hacíamos, ¿alguien
puede tener prisión preventiva oficiosa cuando en el Código Procesal Penal no se ha generado la condición que impuso, pues no, no se podía. Y después, aquí tenemos ya la lista completa de todos los delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, conforme, ojo, conforme a la reforma constitucional de abril del 2019, que es importante reiterarlo. 21 ejes de prisión preventiva oficiosa. Y luego vino una reforma, no a la Constitución, no a la Constitución, sino al Código Nacional de Procedimientos Penales, el 8 de noviembre de 2019, donde se incorporan a nivel procesal 3 delitos previstos en el Código Fiscal de la Federación. Y ahí lo que debatimos fue si esto es constitucional o no. Es decir, el legislador secundario puede aumentar las figuras de delitos sin tener el mandato que la Constitución le permita a ello. Inclusive, recuerdan, analizamos el artículo 73 de las facultades del Congreso. Al tratarse de un derecho fundamental, como es la libertad, cómo es que el legislador secundario se avienta a crear más figuras de prisión preventiva oficiosa. Bien, para resolver este enredo que denunciamos incluso en redes sociales hace algunas semanas, ustedes recordarán cuando ocurrió esto, yo ya no me acuerdo la verdad, porque con esta pandemia ya no sabemos ni en qué día vivimos, pero bueno, pues entonces se puso a trabajar el Poder Legislativo, principalmente el Senado, y dijeron, bueno, pues vamos a remediar esta falta y vamos a hacer la reforma al artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Bueno, pues se pusieron a trabajar y aquí está toda la exposición de motivos, que con mucho gusto se las comparto. Pero como siempre ocurre en nuestro bello México, hicieron de la paradoja pasamos prácticamente a lo kafkiano. Y me voy a explicar por qué. Miren ustedes. Esto ya fue aprobado por la Cámara de Senadores. Se va a la Cámara de Diputados. Ahorita la Cámara de Diputados bajó la cortina. Empieza su periodo de sesiones el 1 de septiembre, es decir, dentro de un mes prácticamente. Y tendrá que irse a comisiones, a la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, y de ahí al Pleno, y seguramente será aprobado, como generalmente ocurre, por mayoría, porque pues ya viene del Senado, entonces no sé si los diputados vayan a tener interés en revisar cómo quedó esto. Y bueno, yo les comento a ustedes cómo está ahorita el texto para que tomen precauciones de lo que va a venir en caso de que transite la reforma de manera libre en la Cámara de Diputados. Vean ustedes. La reforma trata de corregir esa omisión del artículo 167 y ahora sí incorpora, voy a ponérselas en pantalla para que la explicación pueda ser más prístina, incorpora ya la lista de los delitos que hacían falta. Bueno, uno diría, está bien, se corrigió, pero aprovecharon para meter otras cosas que no eran las que tenían que estar en ello. Y eso es lo preocupante en realidad, porque si bien es cierto, era necesarísimo que el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales corrigiera esa omisión en la que habían incurrido los legisladores, pues aprovecharon para meter otras cosas. Ya ven, nunca falta, ¿no? Ahora sí que aprovechando el viaje, estoy preparando
el documento para que lo puedan ustedes ver. Ya casi está listo. Aquí lo tenemos y en breve les comparto la pantalla. Listo. Vamos al documento y ahí les explico lo que hicieron nuestros gentiles legisladores. Bien, ya tienen ustedes en pantalla el documento y vamos a cómo es que va a quedar. Vean ustedes. El juez de control, en el ámbito de su competencia, ordenará la prisión preventiva oficiosamente en los casos de, ya los incluyen, abuso o violencia sexual contra menores, feminicidio, todo lo que está en negrita son los delitos que no había. Robo de casa habitación, uso de programas sociales con fines electorales, corrupción, robo al transporte de carga. Fíjense en esto, por favor. Si ustedes tienen en qué anotar, anótenlo, porque esto es lo que los quiero llevar a que lo tomen en consideración. Anoten esto. Robo al transporte de carga en cualquiera de sus modalidades. Robo al transporte de carga en cualquiera de sus modalidades. Eso es lo que dice la Constitución. Bien. Delitos en desaparición forzada, delitos en materia de armas de fuego y explosivos, así como los delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud. Bien, hasta ahí vamos medianamente bien. Para los efectos de este artículo, también se considerarán cometidos con medios violentos los delitos que utilicen objetos que tengan la apariencia, forma o configuración de un arma de fuego o explosivos funcionales o no, y que sirvan para amagar o intimidar a la víctima. Esto es nuevo, esto se incorpora al 167. Si alguien sale haciendo así, digo, no creo que lo vayan a considerar como un arma, pero si sale con una arma de fuego de juguete, un arma réplica, o como el caso que ocurrió en la Ciudad de México, donde le pusieron a una persona, fíjense lo que le hicieron a una cajera, le pusieron un cinturón de explosivos, que eran cohetes, pero encintados con masking gris, que parecían explosivos y eran cohetes. Bueno, al final del día son explosivos, pero podría caer en esta hipótesis. Ahora, vean lo que le aumentan. Vean lo que le aumenta el Senado. Las leyes generales de salud, secuestro, trata de personas, delitos electorales, desaparición forzada de personas, leyes federales para prevenir y sancionar lo del huachicol, contra la delincuencia organizada, armas de fuego, 8 leyes, establecerán los supuestos que ameriten prisión preventiva oficiosa de conformidad con lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 19 de la Constitución. ¿Dónde dice la Constitución que las 8 leyes pueden crear delitos de prisión preventiva oficiosa? ¿Dónde lo dice? Es falso de toda falsedad, como dicen por ahí algunos abogados, que la Constitución permita algo de esta naturaleza, y se los voy a mostrar. Vamos al artículo 19 de la Constitución, que el Senado dice, autoriza a otras leyes a crear más delitos de prisión preventiva oficiosa. Dice aquí la Constitución, solo dice, segundo párrafo, este es el segundo párrafo. Y en la parte final, es donde dice, así como los delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud. Solo tres, solo tres, solo tres. ¿Y qué es lo que hizo el Senado? Vean lo que hizo el Senado de la República. Decir que, otra vez con el micrófono, ¿quién quiere sabotear la reunión? Vamos a ver. ¿Quién es? Vamos a continuar, ya. Y vean lo que dice el Senado. Se pausó. Déjeme volver. Una disculpa aquí por el documento que se nos movió.
Vean ustedes lo que propone hacer el Senado. De nueva cuenta se volvió a enredar. Lo que propone el Senado es de que las leyes en materia de secuestro, en materia de huachicol, la ley de delitos electorales, la ley de desaparición forzada, puedan aumentar por sí mismas el número de delitos de prisión preventiva oficiosa que no están establecidos en la Constitución. ¿Cuáles son? Bueno, déjenme decirles nada más para que vean lo tenebroso de esto, es que tenemos en ello la creación de 5, 12, 22, 30 nuevos delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa y que no están en la Constitución. Y se crearon precisamente con esta reforma, con esto que acaba de aprobar el Senado hace 2 días, 3 días a lo máximo. ¿Cómo es que logran esto? Pues obviamente aprovechándose de esa circunstancia de la creación de este tipo de herramientas, de las reformas, pues para llegar a un extremo en el que crean más delitos de prisión preventiva oficiosa. Pero además, fíjense lo que está proponiendo el Senado, que cuando se trate de delitos de prisión preventiva oficiosa que permitan un acuerdo reparatorio, la prisión preventiva oficiosa podrá suspenderse para darle prioridad a el tema de un acuerdo reparatorio. ¿A qué tipo de delito va enfocado este propósito? A los delitos de carácter fiscal, a esos cuya constitucionalidad está a debate. Voy a mostrárselos. Y ahora resulta que puede haber pues acuerdos reparatorios en delitos de prisión preventiva oficiosa. Aquí lo tienen ustedes. Eh, el juez no impondrá la prisión preventiva oficiosa y la sustituirá por otra medida cautelar únicamente cuando lo solicite el Ministerio Público, por no resultar proporcional para garantizar la comparecencia del imputado en el proceso, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, o bien cuando exista voluntad de las partes para celebrar un acuerdo reparatorio de cumplimiento inmediato, siempre que se trate de alguno de los delitos en los que sea procedente dicha forma de solución alterna al procedimiento. La solicitud deberá contar con la autorización del titular de la Fiscalía o de la persona funcionaria en la cual delegue esa facultad. ¿En qué delitos, insisto, va a poder sustituirse inmediatamente la prisión preventiva oficiosa para que se pueda dar un acuerdo reparatorio? Los delitos que lo van a permitir sería violación entre cónyuges, porque es de querella. La violación amerita prisión preventiva oficiosa. ¿Puede haber un acuerdo reparatorio en violación entre cónyuges? Pregunto. El contrabando y la defraudación fiscal, 2 de los 3 delitos fiscales, van a poder resolverse a través de un acuerdo reparatorio y quitando la prisión preventiva oficiosa para que el acuerdo se pueda dar. También cuando se trate de un robo a casa habitación sin violencia, ¿esto va a ser posible? Bien, déjenme llevarlos todavía a ello. El robo a casa habitación amerita prisión preventiva oficiosa. ¿Qué fue lo que dijo el Senado de la República en torno a en qué casos el robo a casa habitación va a ser de prisión preventiva oficiosa? El artículo 167, como lo quieren manejar en esta reforma, lo van a limitar el robo a casa habitación solamente a un supuesto preocupante. ¿Por qué es preocupante? Porque están utilizando al Código Penal Federal como el referente para ello. Vean ustedes. Robo a casa habitación, el previsto en el artículo 381 bis. Robo a casa habitación previsto en el artículo 381 bis. ¿Qué es lo que dispone el artículo 381 bis del Código Penal Federal?
Me voy a permitir colocarlo en la pantalla para que ustedes puedan tener su visualización. Y aquí es donde quiero que me digan qué tan preocupante o no va a ser una cuestión de esta dimensión. Se los muestro en estos momentos. Vean, artículo 381, que nos dice aquí, 381 bis. Vean lo que dice. Sin perjuicio de las sanciones que de acuerdo con los artículos 370, 371 y 372 deben imponerse, se aplicarán de 3 días a 10 años de prisión al que roben edificios, viviendas, aposento o cuarto que estén habitados o destinados para habitación, comprendiéndose en esta denominación no solo los que estén fijos en la tierra, sino también los móviles, sea cual fuere la materia de que estén construidos, así como en aquellos lugares o establecimientos destinados a actividades comerciales. La pregunta es, colegas, ¿esto significa que una persona que se conoce en algunas regiones del país como fardera o fardero, que entra a un establecimiento comercial, a una tienda de autoservicio, y se lleva un shampoo, se lleva un desodorante o una prenda de ropa, ¿se le va a aplicar prisión preventiva oficiosa? Porque la Constitución dice robo a casa habitación. El Código Nacional de Procedimientos Penales dice robo a casa habitación en los términos del artículo 381 bis. Y el 381 bis equipara la casa habitación a los establecimientos comerciales. ¿Ante qué estamos? Ante la posibilidad de nueva cuenta de regresar a como estábamos en el sistema inquisitorio, donde las farderas, los farderos estaban ahí por haberse robado un gansito, un chocorrol, lo que fuese. Y ahí está en la legislación. Ahora, si quieren ver más cuestiones problemáticas de esto, el artículo 167, aprobado por el Senado de la República, dice que el robo al transporte de carga en cualquiera de sus modalidades, previsto en los artículos 376 ter y 381. Es decir, por un lado, la Constitución dice que en cualquiera de sus modalidades y la reforma lo está llevando solamente al delito de robo en contra de personas que presten o utilicen por sí o por un tercero los servicios de autotransporte federal de carga, pasajeros, turismo o transporte privado. Es decir, esta reforma que les estoy platicando, además ha creado una gran cantidad de delitos. 5 delitos en materia electoral, 7 delitos en desaparición forzada de personas, 10 en materia de hidrocarburos, 6 en materia de armas y uno más en el tema de salud. Como pueden ustedes ver, es una reforma sumamente preocupante por la redacción, por la técnica legislativa que se ha utilizado en ello. Se las voy a compartir en unos momentos más a través de nuestro chat. Bueno, eso es lo que va a pasar a diputados y hay que estar atentos a ver qué sigue después de ello. Vamos ahora a regresar ya prácticamente a la ruta de nuestros temas. Estamos analizando el apartado B, artículo 20 de la Constitución, los derechos de la persona imputada. Ayer platicamos sobre el principio de presunción de inocencia, hablamos de 2 tesis, hablamos de cómo se puede estructurar una hipótesis de investigación por parte de la defensa y comentamos que las tesis sobre estándar de prueba, trato procesal, regla probatoria, el trato extraprocesal, los vamos a abordar de manera detenida con casos concretos cuando estemos ya a nivel procesal hablando de estos tópicos. Nosotros nos mantenemos en el ámbito constitucional y les dejé una reflexión sobre el derecho a guardar silencio, una situación que es preocupante. ¿En qué sentido? Porque debo decirles que hay la intentona que ayer hice referencia en la que se pretende modificar los esquemas del sistema acusatorio. Hay una contrarreforma, hay una actitud golpista contra el sistema acusatorio que se está comenzando a gestar y que desafortunadamente podría tener éxito, pero de eso hablaremos en otro momento. Esa iniciativa la presentaron 4 gobernadores a la Junta de Coordinación Política del Senado, todavía no la pasan a comisiones, apenas está ahí,
Ya les dije, el Senado está cerrado, regresará a actividades en septiembre y hay que estar muy al pendientes del camino que vaya a seguir esa intentona de contrarreforma. Ahora bien, con relación al derecho que tiene la persona de no autoincriminarse, quiero compartirles este criterio de la primera sala. Derecho a la no autoincriminación, caso en que debe declararse nula y excluirse del material probatorio. Es la tesis con registro 20.094.57. Y vean lo que nos dice. Este derecho no solo comporta el derecho a guardar silencio, sino también a una prohibición dirigida a las autoridades de obtener evidencia autoincriminatoria producida por el propio inculpado a través de coacción o engaño. Para garantizar que este derecho no sea violado, las autoridades tienen una serie de obligaciones en relación con cualquier persona que sea sometida a interrogatorio mientras se encuentre en custodia policial o detenida ante el Ministerio Público, entre las que destacan informar al detenido sobre los derechos que tienen los acusados a guardar silencio y a contar con un abogado defensor. Eh, en esta línea, las autoridades policíacas que realizan una investigación sobre hechos delictivos o que llevan a cabo una detención no pueden en ningún caso interrogar al detenido. En consecuencia, cualquier declaración del imputado que se obtenga en esas circunstancias tiene que declararse nula por violación al derecho fundamental a la no autoincriminación. En esos casos, la declaración autoincriminatoria debe excluirse del material probatorio susceptible de valorarse con independencia del medio a través del cual se haya introducido formalmente al proceso, ya sea propiamente mediante una confesión del inculpado rendida ante el MP, un testimonio de referencia de un policía u otra autoridad que aduzca tener conocimiento de la declaración autoincriminatoria llevada a cabo por el inculpado. Tiene alta relevancia esto que les acabo de leer. ¿Por qué? Miren, las autoridades, al menos en nuestro país, han pretendido resolver los casos con base en la confesión del detenido, convertir al reo en el propio órgano de prueba que la autoridad no quiere o no puede conseguir por otras rutas. Es una forma simplista y sencilla de querer resolver un caso. Por esa razón, nuestras policías investigadoras del siglo decimonónico o del siglo XX, como lo vimos en Herética Penal, estaban acostumbradas única y exclusivamente a la tortura. ¿Recuerdan cuando la ley procesal permitía la incomunicación hasta por 15 días de los detenidos? ¿Recuerdan que platicamos que esas legislaciones procesales permitían que la autoridad interrogara primero al sospechoso y después de obtener la información ya le decían que tenía derecho a contar con un abogado y que después de ello se le incomunicaba y que por lo tanto no podía tener abogado hasta que terminara el periodo sin comunicación? Esas estructuras inquisitivas han permanecido en la mente de los operadores, inclusive del sistema acusatorio, quienes pretenden coaccionar a la persona investigada para que confiese el hecho que se le está atribuyendo. Y esto se logra a través de coacciones que realizan la policía de investigación, las amenazas que hace el fiscal de decirle, pues es que si usted no coopera, hay otras investigaciones que podemos iniciar en contra de su familia, etc. Y todo esto para constreñirlo a que sea el reo quien haga el trabajo de la policía de investigación o incluso del Ministerio Público, porque de esta manera se evitan una gran cantidad de diligencias. Y esto ocurrió también en Estados Unidos con el caso Miranda versus Arizona, que hemos venido reiterando e iterando porque tiene que ver con esta cuestión temática. Fíjense ustedes, ¿cómo se comprueba el dolo? De hecho, comprobar los elementos subjetivos distintos del dolo o el dolo en sí, pues representa una cuesta arriba para los investigadores. Eso está fuera de toda discusión. Pero el dolo solamente se puede acreditar con la confesión que haga la persona. ¿Cómo se puede construir la inferencia lógica, constitucional de la existencia del dolo? Bueno, pues obviamente que es tarea del Ministerio Público hacer la construcción probatoria y demostrar que la persona que tienen ante un tribunal de enjuiciamiento actuó con la intención de llevar a cabo
la conducta delictiva. Solamente les pongo aquí estas preguntas que vuelvo a insistir. Ustedes pueden anotar, pero que no las vamos a resolver por no ser ahorita el tema que nos constriñe, porque eso lo vamos a ver cuando estemos hablando de valoración probatoria, pero que aquí, para comprobar el dolo, es donde van a servir las máximas de la experiencia. Es aquí donde se va a utilizar la libertad probatoria, por ejemplo. Fíjense ustedes que este tema se los traigo a colación por lo siguiente. Hemos hablado y hemos platicado en las sesiones sobre la implementación y la implantación del sistema acusatorio en México. Bien, ¿llegará el día en que tengamos juicios por jurado? Lo he comentado, se los he participado y les he dicho sí. Va a llegar el día en que de nueva cuenta regresemos al jurado como ya tuvimos el sistema en el siglo decimonónico. Bien, ¿cuáles son las herramientas o cuáles son los fundamentos que tengo para ello? Bueno, porque ya empiezo a observar el movimiento de las piezas académicas de investigación en el Cono Sur que están llevando al planteamiento del jurado. En Río Negro, Argentina, ya hay juicios por jurado. Y les puedo garantizar que en los siguientes años, Chile será el primer país que en su totalidad va a tener justicia penal por jurados. Y de ahí va a empezar a subir y va a llegar a nuestro país de nueva cuenta. ¿Cuál es uno de los grandes beneficios, procesalmente hablando, de los jurados? Que no se tiene que demostrar el dolo. Es uno de los secretos. Es una de las claves. Por eso el sistema angloamericano no usa dogmática penal. ¿Por qué? Porque quienes resuelven no son expertos en derecho, son ciudadanos comunes. Y por ello, la prueba del dolo, la intencionalidad, se deriva de interpretaciones que a través de una guía se le proporciona al jurado, para que con base en ello y con base en las preguntas que se le hacen para que determinen la culpabilidad o no culpabilidad de una persona, no se enreden en temas de este tipo. Es interesante. Y les quiero recomendar un libro que lo pueden conseguir vía internet, desde luego, sobre este tema. Vean ustedes. Se llama, ahí está, Concepto y prueba de los aspectos subjetivos del delito en el derecho penal angloamericano. Es una obra extraordinaria, ¿eh? Extraordinaria. Se las recomiendo 100%. Marcial Pons, editor. Cuando ustedes la leen, empiezan a entender, ya vimos por dónde va todo el esquema, ¿no? El mens rea, cómo actuó el mens rea. Acuérdense que tenemos por ahí una clase del proceso penal estadounidense, que está por ahí a sus órdenes en YouTube y en estas sesiones. Y vean ustedes, aquí les muestro cómo se acredita la intencionalidad en un homicidio. ¿Ok? Por lo tanto, la dogmática penal, nuestra amada, querida, necesaria, indispensable dogmática penal, se encuentra también en riesgo con la llegada de nueva cuenta del jurado a nuestro país. Bueno, entonces, regreso nuevamente a la situación de que una persona no puede ser obligada a declarar bajo ninguna circunstancia y su intencionalidad tiene que ser acreditada bajo otra regla probatoria distinta a la producción de una confesión, que es lo que nos está explicando la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis que les acabo de compartir. Hay otra que en este momento vamos a revisar, 179607. Es una tesis de la primera sala, 179607, del año 2005. El artículo que estamos analizando establece la garantía específica de el inculpado de no declarar en su contra, la cual supone la libertad de aquel para declarar o no, sin que de su pasividad oral o escrita puede inferirse su culpabilidad.
Es decir, sin que su derecho a guardar silencio sea utilizado como un indicio de responsabilidad en los hechos ilícitos que se le imputan. De ahí que el derecho a guardar silencio sea, de ahí que el derecho de no autoincriminación debe entenderse como la garantía que tiene todo inculpado a no ser obligado a declarar, ya sea confesando o negando los hechos que se le imputan, razón por la cual se prohíben la incomunicación, la intimidación y la tortura e incluso la confesión rendida ante cualquier autoridad distinta del Ministerio Público o del juez o ante estos sin la presencia de su defensor. De dicha garantía, no se desprende que el inculpado está autorizado para declarar con falsedad ante la autoridad, sino solamente a no ser obligado a declarar, pues de las exposiciones de motivos del referido artículo constitucional se infiere que lo que pretendió el constituyente fue que el inculpado no confesara, por motivos de conveniencia, un delito que no cometió, o que su confesión fuera arrancada por tortura, pretendiendo con ello la veracidad de dicha prueba confesional o que el inculpado tenga derecho a guardar silencio. Bien, la pregunta aquí es, ¿puede el inculpado, la inculpada, el reo, declarar falsamente? Por supuesto que lo puede hacer. Introducir una versión falsa de los hechos está condicionada primero a determinar cuál es la veracidad de los hechos y quién va a calificar lo de veraz y lo de falso. Porque la construcción de una tesis alterna no necesariamente tiene que ser falsa. Ayer lo vimos. Y la persona que construye una hipótesis distinta a la del Ministerio Público, no por contradecir la del Ministerio Público, va en demérito de su veracidad. Porque en México, desgraciadamente, se ha intuido que cuando la persona se queda callada, inmediatamente surge el estereotipo de por algo será, por algo cayó. O hemos escuchado, sí, criterios de jueces en audiencias que nos dicen, o que dicen, mejor dicho, teniendo oportunidad de defenderse, se quedó callado y no dijo nada. Y el quedarse callado entonces significa que está aceptando tácitamente lo que dijo el Ministerio Público. No. ¿Cuándo conviene que la persona guarde silencio? Va a depender de la estrategia que se va a llevar a cabo. Es muy importante por eso que previo a una audiencia se pueda tener una plática detallada con la persona que se va a representar. Y el defensor, la defensora, tiene que tomar en ese instante la estratégica decisión de si su cliente va a decir algo o no va a decir nada, con las implicaciones que una u otra pueda tener, porque una declaración del reo puede introducir datos probatorios que sirvan para las etapas posteriores o puede generarse una confusión o una circunstancia comprometedora con lo que llegue a decir. Bueno, por eso es importante, insisto, en que se respete el derecho a no declarar. En el sistema tradicional, y todavía hoy en algunos ministerios públicos, cuando se va a realizar una entrevista a una persona que ha sido citada, y llega la persona y dice, no, me reservo mi derecho. Ah, se va a reservar su derecho. No va a decir nada. Ah, bueno, está bien. Le voy a formular unas preguntas entonces. Y empieza el MP. A ver, primera pregunta. Que diga el compareciente si conoce al señor Eduardo Matos de Luz. Conteste. No, pues ya dije que me voy a reservar mis derechos. ¿Ah? Póngale ahí que se reserva su derecho. Siguiente pregunta. Que diga desde cuándo conoce al señor Guillermo de Luz. Ah, se reserva su derecho, anótelo. Y ahí van anotando pregunta con respuesta, que se reserva su derecho, que se reserva su derecho, con una intencionalidad de producir un documento probatorio para decir, nunca quiso contestar todo esto. Lo que me permite inferir a mi Ministerio Público de que esta persona ocultó o sabía o se negó, etc. No tiene por qué el Ministerio Público tener que estar haciendo preguntas si ya se le informó que se reservó su derecho para declarar. Esa actitud es contraria a lo que establece la Constitución. Si ya está diciendo, no voy a declarar, pues, ¿para qué insiste el Ministerio Público con una coacción de estar estableciendo preguntas? Claro que nos puede servir a la defensa para decir, ah, ya vi por dónde viene, ya vi lo que quiere saber, por ejemplo. Pero el MP no tendría por qué estar haciendo esa conducta. Luego, entonces, cuando en alguna diligencia
ya sea la inicial, ya sea en el juicio. Si la persona acusada dice, quiero declarar, va a declarar en los términos que decida y estando debidamente asesorada por su defensa, porque es un derecho, va a declarar, pero ese derecho de expresarse no es renunciar al derecho de no contestar preguntas que le haga la fiscalía, porque ese derecho subsiste. El querer declarar no anula la vigencia del derecho de no autoincriminación. He declarado, sí. Ah, como ya declaró, ahora tiene que contestarle a todos. No, señor, ¿dónde dice eso? Ah, porque ya renunció a guardar silencio. No, no, eso no existe. Hay un derecho a la no autoincriminación. Y por lo tanto, he hecho una manifestación y solamente le voy a contestar a mi defensor. No le voy a contestar al Ministerio Público, porque no es de que se levantó y es para todos. No, así no opera. Y lo que están pretendiendo los gobernadores e inquisidores con su propuesta de reforma es de que el reo en todas las ocasiones esté obligado a contestarle al Ministerio Público. Imagínense a dónde quieren llegar. Es anacrónico, es atávico y es prácticamente un retroceso al siglo decimonónico a donde nos quieren llevar con esta propuesta muy perversa, muy tenebrosa, en la que debe de haber una mente criminal por ahí detrás, empujando esta intentona golpista al sistema acusatorio. Bien, pues esto es el derecho de la no incriminación. Hay otras tesis, pero bueno, creo que el tema es zanjado en lo que nos interesa. Y bueno, sabemos que una confesión rendida sin la asistencia del defensor carece de todo valor probatorio, evidentemente. Imagínense, fíjense nada más, vean este caso. Dos personas unidas por un lazo de parentesco consanguíneo cometen un evento delictivo y al hijo se le hace confesar, confiesa, involucra a su padre, pero nunca se le advirtió de que tenía derecho a no involucrar al padre por el lazo sanguíneo. Esa simple omisión de no decirle a una persona, sea reo o sea testigo, ojo, que tiene derecho a guardar silencio respecto de la incriminación de una persona con la que tenga los lazos que la ley establece, esa sola omisión vuelve ilícita la información que se presente. En el libro que les recomendé ayer de don Manuel Estrampes, vienen varios casos sancionados por el Tribunal Constitucional Español en ese sentido. Y aquí en México, pues tiene que operar exactamente igual en caso de que se presentara una circunstancia de esa naturaleza. Bueno, vamos a la Constitución de nueva cuenta y veamos nuestra fracción tercera. Derechos del imputado, fracción tercera. A que se le informe, tanto en el momento de su detención como en su comparecencia, ante el Ministerio Público o el juez, los hechos que se le imputan y los derechos que le asisten. Tratándose de delincuencia organizada, la autoridad judicial podrá autorizar que se mantenga en reserva el nombre y datos del acusador, y aquí viene el beneficio de los testigos protegidos. La ley establecerá beneficios a favor del inculpado, procesado o sentenciado que presta ayuda eficaz para la investigación y persecución de delitos en materia de delincuencia organizada. No es lo mismo que la figura del testigo colaborador, que eso es algo aparte. Bien, cuanto a esta fracción tercera que estamos ahora leyendo, recordar la importancia de que la persona tenga conocimiento de los hechos que se le imputan. Por eso muchos sostenemos, por ejemplo, que la audiencia de formulación de imputación es una comunicación de carácter horizontal entre el fiscal y el imputado, donde se le informe de manera directa, sin un lenguaje jurídico rebuscado, los motivos de la investigación que se está haciendo hacia la persona. No es una comunicación que se hace al juzgador. La comunicación vertical que se le hace al juzgador es la petición de vinculación que sí tiene que ir acompañada con una argumentación jurídica.
pero es distinto a la formulación de imputación que de manera horizontal hace fiscal a la persona detenida. Es un derecho fundamental. Si no se conocen los hechos, obvio es que no puede ejercerse un derecho de defensa. Ahora, que si a la persona cuando se le tiene se le hagan saber esas cuestiones, no siempre sucede, pero bueno, se corrige posteriormente en la audiencia inicial, en el momento del control de la detención. Bien, permítanme avanzar un poco más porque ya se nos está acabando el tiempo. En esto me quiero detener. La fracción cuarta, se le recibirán los testigos y demás pruebas pertinentes que ofrezca. Pertinentes que ofrezca. Esto es lo relevante. ¿Qué es pertinencia? ¿Quién califica la pertinencia? La pertinencia es que tenga relación con lo que se investiga. ¿Y qué es lo que se investiga en el proceso penal? Dos cosas. Solamente dos cosas. El hecho y la autoría. Las pruebas que se aporten tienen que ver con el hecho y con la autoría. Cuidado aquí. Cuidado. ¿Por qué? Porque como se los he venido planteando en las sesiones previas, la construcción del hecho y de la autoría se hace desde la óptica del fiscal. Pero si las cosas no ocurrieron así, ¿cómo lo vamos a demostrar? Ya lo dije, con una investigación complementaria, profesional y eficiente. En el momento en que nosotros deseamos demostrar la cuestión alternativa, no nos pueden establecer como impertinente la prueba relacionada con hechos secundarios que pueden demostrar la inexistencia del hecho o pruebas o hechos indirectos que permitan demostrar o la inexistencia del hecho o la no participación de la persona en el caso. Todo esto lo vamos a estructurar con diagramas debidamente cuando estemos hablando del tema, pero se los quiero dejar desde ahora en esto a propósito de la pertinencia de la prueba bien establecido. Porque si bien es cierto, en el debate de la intermedia o durante la investigación complementaria o durante la investigación inicial, la defensa puede pedirle a la fiscalía que realice ciertos actos de investigación. Y la fiscalía, no todas, pero muchas dicen, no son pertinentes. Pues no son pertinentes porque le pueden afectar a su estrategia que está desarrollando, a su hipótesis de trabajo. Y en esos casos, entonces, tenemos que pedir el auxilio judicial del juez de control, donde vamos a acusar al MP y decirle, el MP no quiere desarrollar esos actos de investigación. Y ahí tendremos que establecerle la pertinencia de esos actos. Y obviamente con ello vamos a empezar a develar la estrategia que estamos llevando a cabo. Sí, se corre ese riesgo, sí, y ahí se va a decidir si se decide correrlo o se decide no correrlo. Pero bueno, las pruebas tienen que ser pertinentes y sobre eso, pues hay mucho material escrito sobre esta importante circunstancia. De acuerdo con la Constitución, se tiene que conceder el tiempo que la ley estime necesario al efecto, auxiliarlo para obtener la comparecencia de las personas cuyo testimonio solicite en los términos que señale la ley. Importante, ¿por qué? Miren, porque si la defensa, por ejemplo, permítanme hacer este ejemplo, si la defensa en la intermedia dice el testimonio de tal y de tal y de tal persona, correcto, son pertinentes, pero hay que hacer el señalamiento siempre, preferentemente, de que el tribunal lo cite, de que se le pide el apoyo, siempre, porque sí hay ocasiones en que decimos, y me comprometo a presentarlos. Ah, bueno, se comprometió a presentarlos. No los presentó, ni modo. ¿Y qué puede pasar entre el auto de apertura a juicio oral y la celebración del juicio? Puede pasar que el testigo, nuestro testigo, entre a trabajar y entró a trabajar al gobierno, por ejemplo. Y le dice, no puede usted faltar. Y nos dice, ¿sabe qué? Sucede que ahora yo no puedo ir porque no puedo faltar. No tengo que tener un comprobante previo para que me den permiso. O a lo mejor el testigo ya no quiere ir, a pesar de que tiene la información, dice, no, yo no me quiero meter en problemas. Y ya nos habíamos comprometido a llevarlo.
Por eso una sugerencia es que siempre, aun cuando sea un testigo nuestro, siempre pedir que sea citado por parte del tribunal, para que el propio testigo también tenga la convicción de que se le está citando, de que tiene ese compromiso, y a lo mejor porque le puede servir justificante, etc. Por eso no hay que tomar en desmedro el hecho de que podemos llevarlos nosotros. En el sistema tradicional, no sé si les haya pasado en alguna audiencia de juicio, que espero que no, se decía, como se comprometió a traerlo y no lo trajo, pues entonces se acabó. La fiscalía puede decir, pues se le tenga por desistido de esa prueba porque no compareció el testigo a la audiencia de juicio. Entonces, algo que se debe de tomar en consideración, esta sugerencia que les hago y otras que haremos cuando estemos en esos términos ya concretos del aspecto procesal. La fracción quinta nos establece lo de las audiencias públicas, el principio de publicidad, que es muy, muy importante, pero ah, todavía vamos a tener que cursar bastante tiempo para que las audiencias puedan ser transmitidas con un delay, si ustedes gustan, para que no pueda haber una intercomunicación incorrecta. Es decir, la audiencia empieza a las 10, correcto, la transmisión vaya con un delay de 5 o de 10 minutos, porque si es así directamente en vivo, se puede generar la posibilidad de que alguien le avise a un testigo, le avise a una persona, esto está pasando, ten cuidado con esto, y de esa manera se podría evitar esas suspicacias. Entonces, una transmisión, así como se transmiten las sesiones de los tribunales colegiados, no estaría por demás. Creo que se puede hacer mucho en eso en aras de la transparencia. Y recordar que hay casos en los que este principio de publicidad no se va a poder llevar a cabo. El propio Código Nacional de Procedimiento establece cuáles son esas cuestiones. Y también la Constitución nos dice que en tratándose de estos temas, que aquí los menciona, en delincuencia organizada, por ejemplo, las actuaciones realizadas en la fase de investigación podrán tener valor probatorio cuando no puedan ser reproducidas en juicio o exista riesgo para testigos o víctimas. Ahí tendríamos o la prueba anticipada o la incorporación mediante lectura. ¿Eh? Eh, Son temas muy, muy buenos que vamos a ver en su cuestión. Y ahora, un aspecto preocupante, sí, que preocupa mucho, 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 mucho. ¿Por qué? Lo digo desde el punto de vista de la defensa, desde luego. Nos serán facilitados todos los datos que se soliciten para la defensa y que consten en el proceso. Bien, el imputado y su defensor tendrán acceso a los registros de investigación cuando el primero se encuentre detenido o cuando pretenda recibírsele declaración o entrevistarlo. Y aquí es donde perversamente la Constitución olvida cómo funciona la fiscalía en nuestro país. ¿Por qué? Vean ustedes, miren, a mí me gusta mucho, y como quizá lo han advertido, estudiar y construir estrategias. Eso es lo más fascinante. Porque el Ministerio Público crea su estrategia con todo el poder de la ley, en un plano de completa desigualdad. Lo platicamos cuando hablamos de la supuesta igualdad de armas, que no aplica completamente en el sistema acusatorio, porque las fiscalías dicen, investiga, investiga, pide datos, pide aquí, pide allá, pide allá. Cuando tiene construido su edificio, ya cuando tiene todo, ahora sí ya mándalo a citar. Y entonces ahí viene la persona, ya cuando está todo construido, dice, ya te entrevisté, ¿te reservas tu derecho? Bien, se reservó su derecho, dice que va a declarar después, bien, ya tenemos todo, judicialicen. Se acabó. Bueno, esto es en casos buenos, porque hay otros casos en que fingen citar a la persona, nunca se le cita, y dice la policía de investigación, pues acudí al domicilio y me dijo que no le importaba estar citado, que ahí luego venía. Ah, bueno, pues con eso ya se le cumplió y vámonos, judicializado. Y cuando llega uno a la audiencia, porque de repente le dieron el jalón al reo, al investigado, llega uno a la audiencia y apenas ahí le mete, ahí está, ¿va a ser usted el abogado? Sí, ahí está, boom. O las cajas, ¿no? Ahí está, estúdiele. Y uno le dice, bueno, ha pasado, ¿no? No, no, ha sucedido en algunos tribunales en que el defensor le dice, oiga,
pues me la acaban de entregar. Le pido un plazo para poder estudiar, que se difiera la audiencia. No, 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 no. A ver, ¿cuánto necesita para estudiarlo? Pues es mucho, unas 5 horas cuando menos. No, no, con 5 horas, no, no, imposible. Le voy a dar 2 horas. 2 horas, sí, pero es, oiga, sí, se hace el debate, discuten y todo. Sí, 2 horas, bueno, ok, 2 horas, entonces a partir de este momento, ¿verdad? No, 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 no. Las 2 horas están contando desde que empezó la audiencia, así que nos vemos en 1 hora con 10 minutos. Vámonos. Y ha pasado, ¿eh? Me han contado. Entonces, esta situación perversa en la que el Ministerio Público determina en qué momento va a citar a las personas, pues es francamente una circunstancia que le favorece al MP. Ahí está en la Constitución, cuando él quiera, hasta el momento en que él quiera lo va a citar. Esto se traduce en un tema muy debatible, muy, muy debatible, que lo abordaremos, cuando el MP determine en qué momento le va a dar el carácter de imputado. Hasta que él diga. Ah, porque hay unas prácticas por ahí, las habrán conocido, en que se le citaba a la persona como testigo y luego le cambiaban la calidad, ¿verdad? Que era una situación muy perversa del MP. Venga, usted es testigo y como testigo es obligado a declarar. Y como es testigo, no tiene que venir acompañado de abogado defensor, es usted testigo. Ah, y de lo que usted me dijo, le resulta ya responsabilidad, pues entonces le cambio la calidad y con ese testimonio lo uso para la judicialización. Nada más que se le olvida al brillante fiscal que eso es una prueba ilícita. ¿Por qué? Porque una persona que va a declarar en calidad de testigo es testigo. No se le puede cambiar la personalidad porque en caso de hacérselo, entonces se le tiene que citar con carácter de indiciado, de investigado, de imputado y se le tiene que hacer saber que tiene derecho a guardar silencio. De tal suerte que lo que haya manifestado en una entrevista como testigo que le perjudique no puede ser utilizado bajo ninguna circunstancia. De estrategias a estrategias, pues a ver quién gana. Bueno, el Código Nacional de Procedimientos Penales, en este caso que les estoy platicando, amplía a una tercera hipótesis, un acto de molestia. Cuando la persona haya sufrido un acto de molestia, podrá acudir a consultar la carpeta de investigación. Y ahí nos dejan la puerta bastante amplia. Eso hay que reconocérselo al Código Nacional, que lo amplió porque la Constitución solamente maneja dos supuestos: detenido o cuando se le citó a declarar. El Código nos pone acto de molestia. Y eso es una maravilla. Cuando lleguemos a ese aspecto, les voy a contar cómo pueden generar actos de molestia. Bueno, nos vemos mañana, sábado, para continuar con los derechos del imputado en nuestras sesiones de sistema acusatorio. Mientras tanto, muchas gracias por seguir aquí. Les mando un abrazo. Descansen. Buen viernes. Nos vemos mañana. Cuídense, por favor. Gracias. Gracias. Oh, gracias a ustedes. Nos vemos. Oh, no, no puedo salir. ¿Qué pasó aquí? Hasta Vámonos. hasta mañana. Ah, caray, no, 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 déjenme salir, déjenme, tengo que salir. No puedo salir, ¿por qué no salgo?